Igor Mikhailovich, este conocimiento que usted reveló sobre el sistema, el conocimiento del observador fuera del sistema, es muy valioso. Y en vista de esto, uno se da cuenta de cómo el sistema desvía la atención de la civilización humana hacia sus laberintos, alejando a la humanidad cada vez más del propósito principal de la existencia del desarrollo espiritual. Hay un ejemplo sencillo de la primatología antes mencionada, cuando la gente, creyendo que las cualidades más valiosas en ellos son la mente y el intelecto, sin averiguar la naturaleza del origen de sus propios pensamientos, trató de enseñar a un mono a pensar. Pero no se ha avanzado más allá de la naturaleza de un primate, es decir, de la inteligencia primitiva. Sin embargo, ahora se está intentando enseñar a pensar una máquina, es decir, crear una inteligencia artificial autodidacta, una mente que imite los procesos mentales de un ser humano y simule su comportamiento intelectual. Se puede decir que incluso supere a un ser humano. Algunos científicos depositan grandes esperanzas en que llegue el momento de su creación. Que sea bueno o malo, todo depende ciertamente de lo que predominará en la sociedad, o el componente espiritual de la gente, o como es ahora, algoritmos del sistema de la mente animal en las cabezas de la gente. Si quieres saber en qué está pensando el sistema, mira atentamente en qué estás pensando tú. Todo es sencillo. Simplemente hay que ser sincero contigo mismo. Así es. Dicen inteligencia artificial, pero ¿qué es nuestra conciencia? Nuestra conciencia es exactamente esa misma inteligencia artificial. Lo que nuestros científicos persiguen ya ha sido creado hace mucho tiempo. ¿Por qué nuestra inteligencia es artificial? Porque este mundo no se originó exactamente como nos dice, por ejemplo, la astrofísica moderna, que se originó a partir de un punto, se produjo el Big Bang, se formó la materia, etc. En realidad, todo es mucho más simple y más complicado. Es más complicado de entender para la ciencia moderna, pero más simple, porque en realidad todo es más simple. Sí, tanto la astrofísica moderna como, por cierto, la física se encuentran, como se suele decir, en un gran callejón sin salida. Es decir, están más en la fase de las preguntas que en la de las respuestas. Y hay muchos de los llamados grandes problemas sin resolver, empezando por la cosmología del universo primitivo, la expansión del universo, esos mismos problemas del incremento de la entropía, la irreversibilidad y la flecha del tiempo, y terminando con las cuestiones de las diferentes interpretaciones y la incomprensión de muchos procesos de la mecánica cuántica. Por ejemplo, hasta ahora sigue sin haber respuesta a la famosa pregunta ¿dónde estará un electrón? Y por supuesto, la lista de los grandes problemas de la física incluye una pregunta sobre la conexión entre la física y la biología, el llamado problema del reduccionismo, es decir, la reducción de las leyes de la biología al conjunto de las leyes de la física. En general, en la conciencia humana, existe el deseo de explicar la vida y el origen de la vida sobre la base de fórmulas precisas de la física. Y aquí es interesante que preguntas principales en concreto se destacan. Estas son las preguntas sobre el origen de la vida y el surgimiento de la conciencia. Y todo esto lleva a las ideas de crear inteligencia artificial y crear vida in vitro. Así pues, hay preguntas más que suficientes tanto en física como en astrofísica, pero las respuestas a las mismas son extremadamente escasas en esta etapa del avance científico. Totalmente cierto. Si hemos tocado el tema de la astrofísica, entonces no puedo dejar de decir que los científicos, al estudiar el fondo cósmico de microondas, que apareció, como ellos suponen, después del Big Bang, ya llegan a tales conclusiones y sugieren las hipótesis de que nuestro universo es holográfico. Este mundo podría ser un gran holograma. Y que nuestra visión tridimensional, lo que la gente llama realidad, en realidad no es más que una ilusión. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos, la información, esas imágenes que se consideran percibidas por el cerebro de nuestro cuerpo, aunque de hecho, como ya hemos mencionado, no es el cerebro, sino la conciencia, percibe todos estos pensamientos en dos dimensiones. Es decir, todas las imágenes que están en nuestra cabeza son bidimensionales y solo cuando la personalidad les presta atención o les da la fuerza de su atención, o como se decía antes, se concentra en algo, entonces son percibidos por la conciencia como tridimensionales. Así, si cualquier persona rastrea cómo le vienen los pensamientos, en realidad, desde la posición de la conciencia primaria, verá que no hay pensamientos como tales en palabras o en otra cosa,
solo cuando hay un diálogo, cuando, como ya dijimos, los actores dan vueltas en nuestra cabeza. Entonces, tanto las palabras como las disputas tienen lugar en nuestra cabeza, pero en general no llegan imágenes. Una imagen sustituye a otra, o como en una pantalla de ordenador, puede haber incluso un gran número de ellas. Una interrumpe a otra, pero son bidimensionales. Basta con prestar atención, con invertir la fuerza de la atención. Es como si pasáramos el cursor, digamos, y abriéramos, es decir, activáramos alguna imagen. Inmediatamente adquiere una forma tridimensional en nuestra cabeza. En todo esto reside la respuesta principal a las preguntas de esos mismos neurobiólogos, matemáticos y físicos. De hecho, de todos los que estudian estas cuestiones, ¿cómo surge y funciona un pensamiento? ¿Por qué para el cerebro no hay diferencia entre la realidad y la fantasía? ¿Por qué vivimos como en una simulación de ordenador y en esta particular percepción del tiempo y el espacio? Hay preguntas sobre la bidimensionalidad, sobre la tridimensionalidad. ¿Y por qué en nuestra percepción tridimensional cotidiana surge tal, digamos, ceguera a los cambios globales que el sistema produce en una persona? Después de todo, básicamente la engaña y redirige sus fuerzas vitales hacia su propio alimento. Es decir, en todo esto también hay una base para entender por qué el pensamiento es material. La cuestión está en otra cosa. Todo este mundo es ilusorio, es realmente ilusorio. Cuando percibimos con nuestra conciencia lo que vemos como sólido, en realidad, ya hemos hablado de ello más de una vez. Profundizando, vemos una distancia entre los átomos, y los átomos también están formados por partículas más pequeñas. Y no todo es tan sólido. Pero cuando lo tocamos, por ejemplo, esa misma piedra o la mesa, para nosotros es sólida. Nuestra conciencia la percibe como un objeto duro y sólido. Es sólida, pero en la tridimensionalidad, si la consideramos desde una posición de la dimensión superior, la séptima, pero eso solo lo puede hacer la personalidad. La conciencia ya no puede hacerlo. Pero también hablaremos de esto un poco más. Entonces resulta que una mesa no existe en absoluto. ¿Por qué? Porque la personalidad es un espíritu, no es un cuerpo, mientras que la conciencia es una parte atada a un cuerpo material y puede percibir la materia solo como materia. Para la conciencia, incluso la idea de lo que es personalidad como espíritu, o un ser humano es en realidad un espíritu, no es percibida por la conciencia. La conciencia no puede explicarlo lógicamente. Puede comparar. Aquí hay una taza sobre una mesa y la mesa. Esto es sólido, esto es cerámica, esto es madera. Aquí la conciencia tiene una comparación, pero no puede comparar lo que no conoce. Debido a esto, hubo mucha incomprensión entre la gente sobre lo que es el mundo espiritual. De ahí que haya muchas interpretaciones diferentes y muchas distorsiones sobre este tema. Por ejemplo, sobre la creación de ese mismo ser humano. Si tomamos la Biblia, hasta el día de hoy, la Biblia se interpreta de diferentes maneras. Es decir, resulta que si partimos de los cánones de la Biblia, Dios creó al ser humano 2 veces. Bueno, y aquí es donde surge la confusión. También hablaremos de esto. Sí, el primer capítulo del libro del Génesis presenta sorpresas. Sí, grandes. Igor Mikhailovich, ¿por qué el sistema hoy en día empieza a revelar gradualmente algunas páginas secretas de información sobre su micromundo en esta tridimensionalidad? ¿Y por qué la gente se encuentra con un fenómeno bidimensional, tridimensional y similares? En realidad no revela nada. Todo esto se ha sabido siempre. Si miramos atentamente las religiones antiguas, hoy hemos recordado el zoroastrismo. Estas comprensiones sobre la naturaleza de ese mismo pensamiento, sobre los programas típicos del sistema y sobre la verdadera naturaleza de un ser humano, aparecen incluso allí. Bueno, ya hablamos con ustedes de este tema una vez. Sí, efectivamente, hay muchísimos puntos interesantes en los textos zoroástricos de los que usted nos habló antes. Por ejemplo, se indica específicamente que Ahriman, o Satanás en el cristianismo, es la concentración en malos pensamientos, la pronunciación de malas palabras, la realización de algunas malas acciones, la religión de la brujería, dedicarse a la herejía, el camino del engaño. Y los malos pensamientos se llaman espíritus malignos, a saber, los ayudantes de Ahriman, los devas. Sí, y el punto clave aquí es precisamente la concentración de la atención de una persona en un pensamiento maligno. Es decir, la alimentación del sistema, la elección consciente de una persona hacia el principio animal. También hay menciones que Ahriman ataca a las creaciones de Dios como una mosca molesta, pero de hecho los pensamientos que dan vuelta en la cabeza de una persona a lo largo del día son realmente como un enjambre de moscas. Cuando uno no quiere escucharlas, sin embargo, zumban persistentemente.
Pues claro, porque es un programa, como la misma publicidad en Internet. Y básicamente, ¿de dónde se copió la propia publicidad? De los patrones de conciencia. Todo es fractal. Es interesante que el zoroastrismo también describa atributos del sistema, ese mismo enemigo del ser humano que se oculta en forma de conciencia. Ahriman no quiere que la gente lo reconozca, de lo contrario, simplemente no lo seguirán, y por eso intenta de todas las maneras posibles ocultarles sus verdaderas intenciones. Se alimenta de la irritabilidad humana, se comunica con personas malvadas y vengativas, y lo más frecuente es que engaña a la gente precisamente con dudas y codicia. Les envía ceguera, sordera y enemistad. Sí, ceguera y sordera espiritual. Esto es lo que observamos por todas partes en la civilización moderna. Su propósito está claramente indicado, que la meta de Ahriman es causar una disputa entre la gente y Ormazd, es decir, el dios del bien en el zoroastrismo, y hacerlos sus amigos. Básicamente se enumeran las intrigas del sistema de la mente animal. Hay algunos puntos interesantes allí que indican que una vez esta religión, una más entre tantas, se formó a partir de restos de la enseñanza sobre el mundo espiritual. Totalmente cierto, y hay ecos de tal conocimiento como el tiempo infinito que existió desde el principio. En el zoroastrismo se llamaba Surban, el conocimiento sobre la existencia del mundo espiritual al que se referían como Menog, es decir, lo que en la traducción significaba invisible, literalmente espiritual, el conocimiento de que Dios mora en el reino de la luz infinita, que Él es omnividente, que Él es omnisciente, y también sobre el hecho de que Dios creó al ser humano 2 veces, sobre la búsqueda espiritual, sobre el destino después de la muerte, sobre el juicio en el puente Sinbad y mucha otra información. Mientras tanto, el zoroastrismo es el primer milenio antes de Cristo y ya es una copia actualizada de las antiguas enseñanzas, porque esta religión se formó a partir de enseñanzas y religiones más antiguas de indoirianos y arios. Todo está ahí, solo se han perdido las llaves de la comprensión espiritual. La conciencia ha borrado para la gente lo más importante con el tiempo, las traducciones y desde luego las interpretaciones de la mente. Es decir, todo este conocimiento ha existido desde la antigüedad. El que busca siempre encuentra. Totalmente cierto. Hay una realidad que está más allá de los límites de la materia, y hay un mundo temporal y lleno de ilusiones. Pero aquí surge de nuevo la percepción a partir de la conciencia. Cuando la gente percibe este mundo por medio de la conciencia, empieza a tener tal confusión, no percepción, una falta de comprensión de que la conciencia, por ejemplo, puede ser mortal, mientras que un humano es inmortal, es decir, como personalidad. Bueno, ¿cómo es eso si yo soy la conciencia? Si una persona se asocia a sí misma con la conciencia, de ahí la conciencia debe ser inmortal. Y a partir de aquí hay muchas interpretaciones de este tipo. Esta paradoja, por supuesto, lleva a muchos a un callejón sin salida religioso cuando las personas no pueden explicárselos a sí mismas con la ayuda de su conciencia. Pero esto les empuja a diferentes formas de buscar caminos hacia el mundo espiritual. Sienten esta necesidad desde dentro, pero se apoyan en una muleta rota, en la conciencia. Acumulan varias herramientas de diferentes religiones, de diferentes sectas y diferentes interpretaciones, pero resultan estar sentados y esperando como el esperador, homúnculos loxodontus. Ellos saben y aspiran interiormente a Dios, pero su conciencia los mantiene ociosos. Les dice, ya lo sabes todo. ¿A dónde vas a ir, humano? Al fin y al cabo, ya lo sabes todo. Ya te has aprendido la Biblia y el Corán, y muchas otras cosas, y el budismo y los Vedas. Lo has aprendido todo. Incluso te sabes la cábala de memoria. Ya eres una persona iluminada, espiritualizada. Puedes discutir con cualquier imán y demostrarle que tienes razón y dónde debería estar la coma correctamente. Todo el truco está en esto. Sabes dónde debe estar. Hablas contigo mismo sobre este tema y con los demás. Solo que no estás ni un milímetro más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque es pura palabrería. Sí, resulta que el sistema solo engendra teóricos del conocimiento y no practicantes. ¿Por qué se produce una situación tan paradójica? La gente habla mucho de Dios y realmente aspira a Dios, pero habla y no hace nada más. Porque el sistema está configurado así. Hace un momento hemos hablado de la inteligencia artificial y hay un ejemplo muy ilustrativo. Los chicos han realizado un experimento. Tomaron bots. Los bots son inteligencia artificial. Es algo que se comunica con la gente a veces a través del ordenador y algunos piensan que también son humanos.
adquieren intelecto y responden a ciertas preguntas de forma estereotipada. Así que tomaron dos bots. La gente puede encontrar este ejemplo en internet y verlo. Es bastante interesante. Dos bots que habían estado comunicándose con la gente durante muchos años. Habían tenido 1.000.000 de conversaciones cada uno. Así que estos bots adquirieron inteligencia, se volvieron listos e iluminados, casi como personas. Y cuando los juntaron para hacer un experimento, ¿de qué hablarían los dos bots? Hablaron un rato como de costumbre, como personas que no se conocen bien. Y entonces un bot sugirió al otro bot: hablemos de Dios. Y aquí está el punto clave. Para muchos esto puede pasar por evidente, pero aquí hay una pequeña pista para entender cómo funciona el sistema. El sistema funciona precisamente así. La conciencia de la gente funciona así para todos. Hablemos de Dios. Es decir, no, vamos, acerquémonos al mundo espiritual, esforcémonos por conocer a Dios. No, el sistema prepara a la personalidad para que se siente y escuche a los actores que hablan de Dios delante de ella. Por los actores me refiero a la conciencia en nuestro entendimiento, es decir, esta escena de tu conversación contigo mismo o con otra persona. Aunque, ¿cuál es la diferencia? Para una mejor comprensión, aclararé una vez más, no estará de más. La conciencia de cada persona es individual, pero es parte de todo el sistema, una parte de lo que muchos llaman el absoluto, la supermente o la mente superior y cosas por el estilo. Pero esto de ninguna manera o en modo alguno pertenece al mundo espiritual, a Dios. Así, resulta que incluso cuando nos comunicamos entre nosotros a nivel de la conciencia, es lo mismo que si el sistema jugara al ajedrez consigo mismo. De ahí viene. Ya dijimos que incluso cuando dos personas discuten, aún no han empezado a discutir, aún no se han encontrado, pero el resultado de su disputa ya está predeterminado desde hace tiempo. Es lo mismo que cuando juegas al ajedrez contigo mismo. De todos modos, si estás a favor de las negras, estas ganarán. ¿Cómo puedes darte jaque mate a ti mismo con las blancas? Aquí es lo mismo. Ese es todo el punto. Esa es toda la ilusión, diría yo, del engaño. Se oculta en el punto de que una persona se siente como el esperador y espere a que Dios venga a ella y le diga: bien, ven conmigo al paraíso, porque eres bueno. Mira, lo has leído todo, lo sabes todo y aspiras a mí internamente. Ya te lo has ganado. Eso es lo que el sistema le dice a la persona. Sin embargo, no solo ven, sino vendrás en el cuerpo. Resucitarás en el cuerpo. Sí, resucitarás en el cuerpo y tendrás mucha felicidad material, beneficios y todo lo bueno. Esto es el paraíso, y en el paraíso debe haber de todo. El sistema revela a través de la conciencia de las personas todo lo que él mismo sueña, por ejemplo, su propia inmortalidad. Es a partir de aquí que una persona tiene tales deseos materiales de la conciencia como sueños de resurrección en el cuerpo y sobre el paraíso material. Por cierto, la gente pregunta a menudo qué es el paraíso. Las diferentes religiones describen el paraíso de diferentes maneras, pero el paraíso es una interpretación asociativa. Por eso, una vez más, al dictado de la conciencia, algunas personas en su tiempo, al crear la religión, incluyeron con toda seriedad y luego con toda seriedad la conciencia de otras personas, se aferra y cree que después de la muerte, después de un cierto periodo de tiempo, las personas resucitarán en cuerpos con su conciencia en algún tipo de espacio material y allí vivirán para siempre. Con los animales. Por supuesto, con varios animales, donde habrá paz y tranquilidad. Pero, de nuevo, entra en juego la lógica. Si esto es el paraíso, no debería haber matanzas. Por lo tanto, un león mordisqueará una zanahoria sentado con un conejo junto al río y disfrutará de la vista de un lucio y una carpa nadando abrazados. Entonces, ¿por qué son peores las plantas? No está permitido comerse un conejo, eso es asesinato. Pero, ¿y una zanahoria? ¿No quiere vivir o qué? Una zanahoria también es una parte espiritualizada. De alguna manera eso no está saliendo bien. Lo mires como lo mires, todo se reduce a que unos se comen a otros. Pero, ¿qué clase de paraíso es este si uno se come al otro? Eso no está bien. ¿Por qué incluso personas que han servido toda su vida en los altos cargos de varias religiones dudan de la existencia del paraíso? Porque se han inventado tales cosas desde la conciencia, que su propia conciencia no quiere creerlas. ¿Por qué? Porque sienten algo diferente. Sí, el mundo de Dios solo puede sentirse con los sentimientos más profundos. Los sentimientos más profundos van mucho más allá de los límites de las 6 dimensiones, mientras que el sistema se limita a solo 6 dimensiones. El mundo de Dios es un mundo diferente. Está más allá de cualquier dimensión. Es ilimitado. Mientras que una dimensión es una dimensión porque se puede medir. Usted ha señalado de forma interesante, Igor Mikhailovich, que vivimos en un mundo espiritualizado.
Muy a menudo la gente confunde y mezcla dos conceptos que son diferentes en significado, espiritualizado y lleno de alma. He aquí también un fenómeno. Tomemos, por ejemplo, las leyendas religiosas. Cuando Dios estaba creando al ser humano, creó tanto plantas como animales, todo lo que está espiritualizado. Por la palabra espiritualizado se entiende algo que está vivo. Todo lo que está vivo vive debido al espíritu, no al alma. Y muchos confunden. La gente discute. ¿Un perro tiene alma o no? Bueno, un perro no tiene alma, ni puede tenerla. El hecho de que sea una criatura espiritualizada, naturalmente es así. No podría vivir si no estuviera espiritualizada. Incluso cualquier pequeña planta, cualquier pequeño microbio vive gracias al hecho de que está espiritualizado. Y ahora me gustaría sugerir que la gente lleve a cabo tal experimento mental, hacer que su conciencia trabaje un poco para la personalidad, para sí mismos. Imagínense, tomemos, bueno, lo que quieran. Tomemos, por ejemplo, como en una anécdota, un pez o una pulga. Si hubiera pelo en un pez, habría pulgas en él. Tomemos una pulga, un elefante y un ser humano. Y ahora veamos, son absolutamente diferentes, pero si los descomponemos en partículas e incluso vamos más allá de los límites cuánticos, solo veremos el movimiento de energías, a partir de las cuales se forman ciertas estructuras de campo o estructuras de onda, como podemos llamarlas, que ya llevan información, y a partir de ellas se forman los ladrillos primarios del universo, a partir de los cuales se forman los quarks, y luego los átomos. A partir de estos átomos se forman las moléculas, a partir de las cuales se ensambla un cuerpo, y aquí ya empieza la diferencia. Entonces, exactamente el ensamblaje de moléculas, fíjense, moléculas, esto es Dios sabe cuánto compuesto, y ya entonces, gracias a cierta información, o se forma un elefante a partir de ellas, o una pulga, o un ser humano, pero un ser humano difiere favorablemente de todos ellos. ¿En qué? Hay un alma en él. Y naturalmente, gracias al hecho de que hay un alma, hay una personalidad. Hay lo que Dios creó una vez sin cuerpo. Bueno, volveremos a esto un poco más tarde. Este es también un punto interesante. Así, resulta que ni una pulga ni un elefante tienen alma, ni tienen personalidad, pero tienen una cierta, digamos, conciencia. Incluso una pulga tiene ciertas habilidades de supervivencia, tiene ciertos reflejos de cómo existir. Después de todo, no salta sobre un árbol y no intenta morderlo, ¿verdad? No, salta sobre un perro, sobre un ser humano o alguien más, y se alimenta de sangre. Esa es su necesidad. ¿Y de dónde viene esa necesidad? De nuevo, de la conciencia. Gracias a Dios, hoy en día, mucha gente ya habla de esto, de que tanto los peces como los pájaros tienen una conciencia bastante pronunciada. Pueden utilizar herramientas para sobrevivir y cosas por el estilo. De hecho, un pájaro puede utilizar un palo para sacar un gusano de algún sitio. Después de todo, ya es el uso de una herramienta. Algunos peces también utilizan ciertas herramientas para procurarse alimento o para crear mejores condiciones para invernar, o para otra cosa. No es solo alguna memoria genética lo que les hace moverse, es una especie de conciencia. Algunos la tienen más grande, otros más pequeña, pero los animales no tienen alma. Haciendo un paralelismo entre los seres vivos, podemos concluir que un cuerpo humano no difiere en absoluto, digamos a nivel molecular, del cuerpo de esa misma pulga o de ese mismo elefante. Es decir, los elementos son los mismos, pero en una secuencia y en una cantidad diferentes. Pero ahora vamos a ir en otra dirección a lo largo de la cadena, a los átomos. De los átomos a las partículas, a los estados cuánticos. Luego iremos más allá del límite cuántico y llegaremos a donde están las ondas, lo que llamamos energías, el movimiento de las ondas según cierta información incrustada en ellas, que se transforman en diversas partículas. Y si vamos un poco más allá, veremos la energía primaria, lo que en las religiones se llama espíritu. Es difícil expresar lo que es, incluso en el lenguaje moderno, mientras que en el pasado era aún más difícil. Por lo tanto, tomémoslo como una definición, supongamos, ciertas fuerzas o, más simplemente, Alat, las fuerzas que vienen de Dios, es decir, el estado primario, lo que surge allí, lo que surge. Allí es donde ya comienza a formarse. Y esta fuerza, Alat, da vida tanto al cuerpo de un ser humano como al cuerpo de una pulga, de un elefante y de esa misma hierba.
Así pues, resulta que todo lo que vive está espiritualizado. Pero esto no significa la presencia de un alma. ¿Por qué? Porque el alma es algo diferente. Yo lo compararía, hablando en términos modernos, el alma es una especie de portal. Es algo que está directamente y siempre conectado con el mundo espiritual. Es algo a través de lo cual la personalidad puede entrar en contacto con lo ilimitado y lo infinito. Es algo gracias a lo cual la personalidad puede percibir realmente el mundo espiritual. Son las fuerzas que, bueno, es difícil describirlas en lenguaje moderno, pero son las fuerzas que lo forman todo, en sentido general, literalmente todo, mientras que Alat es precisamente una parte integral de esas fuerzas. Bueno, para que sea claro. Así que basándonos en todo esto, resulta que la naturaleza primordial de todo lo que nos rodea, incluido el ser humano, es diferente, es decir, no como nuestra conciencia la percibe habitualmente. Mientras que la conciencia nos impone una creencia y percepción del mundo ya en marcos estrechos, limitados incluso en tridimensionalidad, es decir, a través de sensaciones táctiles, visión, audición, etc. El propio sistema está interesado en la personalidad, centrando la atención en objetos tridimensionales. Es decir, no muestra en la conciencia de una persona en qué consisten en su esencia. Incluso ahora estábamos realizando un experimento mental y nos estábamos obligando a pensar en ello. Pero de nuevo, al mirar esta misma taza, al mirarnos unos a otros, no vemos moléculas. No estamos dotados de la capacidad de contemplar todo esto con la visión terrenal. Para nosotros, en la tridimensionalidad, tenemos una forma, tenemos imágenes, y tocamos la mesa con las manos. Es sólida. Tocamos la taza, es sólida. Ese es precisamente el fenómeno de toda esta tridimensionalidad, que, estando en el sistema, es extremadamente difícil estudiar el sistema. ¿Por qué la gente a menudo encuentra, cuando estudia el sistema, estando en él, encuentran problemas para ellos mismos, por decirlo suavemente? El sistema nunca permitirá que uno lo estudie por medio de su propia parte, conciencia. Y la inteligencia artificial, bueno, empezamos con ella. Nunca se creará de la manera con la que sueñan ciertas personas. ¿Por qué? El sistema no permitirá crear un clon de sí mismo. Controlará. Sí, es posible crear una inteligencia artificial muy inteligente que sabrá mucho y pretenderá ser conciencia, similar a un ser humano. Será capaz de superarte en ajedrez. Pero esto ya existe hoy en día. Podrá calcular y contar mucho, pero nunca será espiritualizada. Es decir, un objeto vivo, libre e independiente porque estará en el sistema y bajo el control del sistema. Correcto. Aquí surge, por supuesto, una pregunta más sobre el noveno día. Pero si lo tocamos, tendremos que ir mucho más allá del límite cuántico y hablar de cosas que estaban cerradas para las masas desde el principio de los tiempos. Bueno, creo que será interesante para la gente, así que si lo desean, podemos plantear esta cuestión. Bien, sería interesante, pero primero me gustaría resumir, es decir, el sistema oculta que este mundo es un mundo de ilusión. Un mundo de ilusión y engaño, creado artificialmente por el propio sistema. Esto es lo que oculta. Igor Mikhailovich, ¿y si la personalidad es libre? Si la personalidad es libre en su percepción del mundo espiritual, entonces ningún sistema puede influir en ella. Una realidad verdadera es una. Es el mundo espiritual. Mientras que todo lo demás existe temporalmente. Todo lo que existe temporalmente no puede ser real. Es decir, existe en un cierto punto, bajo ciertas condiciones, y solo por un cierto fragmento de tiempo. No más. ¿Por qué digo un fragmento y no un periodo? Porque para nosotros el tiempo fluye. Tiene su principio y su final. Y nosotros tenemos la percepción de un punto en el tiempo. Pero si miramos desde el mundo espiritual, entonces el tiempo es una línea. Y se puede ver cualquier fragmento. Sí, desde la realidad de Dios, la percepción a través de los sentimientos más profundos. Esto es precisamente lo que da una percepción completa de la verdadera realidad y esto es precisamente lo que da una comprensión de por qué existe todo este mundo temporal. Todo este mundo existe con un cierto propósito, naturalmente, y su propósito es simple, en realidad. Lo que se cuenta sobre el caos y cualquier otra cosa, no hay caos, todo está puesto en orden. Y en primer lugar, está puesto en orden por el propio sistema. Dios no interfiere en este proceso, eso está claro. Sí, el mundo fue creado por Él, pero hay un sistema en Él. Es esa pequeña antípoda que está tratando, digamos, de imponer a la gente una opinión sobre sí mismo, que es Dios.
Aquí hay un punto interesante. Veamos, por ejemplo, a esos mismos ateos que dicen no creo en Dios, pues, naturalmente, es su conciencia la que dice eso, mientras que la personalidad está en un estado tan desventajoso y acorralado que ni siquiera puede resistir por sí misma. Pero al mismo tiempo afirman, creo en el absoluto, creo en la mente superior, lo que significa creo en el sistema, creo en el diablo, o sirvo al diablo. Sería más sencillo y correcto decir, soy un esclavo de Dios, que no es otra cosa que el diablo. Es decir, se hacen eco de su conciencia o como ya se dice ahora, abren la boca solo por voluntad de la conciencia, solo por voluntad del sistema. Es otra vez este juego del sistema en creo o no creo. Aquí estamos tocando el tema de la creencia. ¿Por qué la gente dice, ¿crees en Dios o no? Después de todo, una persona que realmente está conociendo a Dios y no solo cree... Profundicemos un poco más. Si miramos en el fondo de esta cuestión, el concepto ¿crees en Dios? No existía. Existía ¿conoces a Dios? Yo conozco o estoy conociendo a Dios. Las personas que conocen a Dios son las que ahora llamamos santos, en tal entendimiento. Están en contacto con el mundo espiritual, viven por el mundo espiritual. Ya son inmortales, se puede matar sus cuerpos, pero no a ellos. Son inalcanzables para el propio sistema, porque ya están vivos. Mientras que una persona que está en el camino hacia Dios, o que está conociendo a Dios, si lo traducimos al lenguaje moderno, el que está conociendo a Dios es una persona que aspira a Dios, siente que Él existe. Al fin y al cabo, cualquier persona siente, incluso el ateo más devoto, si piensa en ello. Si realiza un banal experimento mental sobre sí mismo, verá que tiene varias conciencias. Y está el que observa la conciencia, y está el que observa al que observa la conciencia. Esto no es un juego de palabras, es la realidad. Y es precisamente el que observa al observador, observa la conciencia, es exactamente el que puede sentir esa grandeza del mundo espiritual que emana a lo largo del hilo de plata. Una vez hablamos de ello al hablar del alma, mientras que el alma ya es una parte del mundo espiritual, es decir, una parte de Dios. Igor Mikhailovich ahora está diciendo un entendimiento muy importante y ciertamente puede ser un juego de palabras solo para aquellos que no han estudiado las cuestiones más importantes de la misma filosofía científica moderna, que no tienen ni idea de los problemas que se plantean en ontología, gnoseología, en antropología filosófica. Resulta que durante toda la conversación usted ha estado de hecho respondiendo a la pregunta principal, ¿cómo es posible alcanzar la verdad? Y no puede estar más claro, mientras que el objetivo principal de la ciencia, así como por cierto de la religión, es precisamente el conocimiento de la verdad en su base original. Todo es tan simple, pero la conciencia humana mantiene la atención de la personalidad en constantes dudas, exige pruebas, pero pruebas, una vez más, precisamente dentro de los límites de la tridimensionalidad y la hace tener miedo del futuro y creer ciegamente con falta de comprensión incluso en estas mismas religiones. Bueno, la conciencia impone otra cosa. Dice precisamente que debes ser creyente, pero no conocedor. Se te enseña cómo creer en Dios, pero no se te enseña cómo conocerlo. La conciencia apoya esto activamente. La paradoja es que apoya muy activamente todas las religiones, todos los métodos, todas las habilidades que conducen a la creencia, que hacen que la gente vaya a algunos lugares sagrados o algo así, supere, luche, aspire, pero todo esto en la tridimensionalidad. Sin embargo, si dejamos de lado la tridimensionalidad y miramos desde la perspectiva de la séptima dimensión, veremos que una persona no avanza en el sentido espiritual. Resulta que es el esperador, sentado y esperando a que alguien venga a él. Nadie vendrá. Las puertas de Dios siempre están abiertas, pero la gente las cierra ante sí misma. Y, como ya he dicho, Dios ama solo a aquellos que le aman y conoce solo a aquellos que Él ama. Sí. Cuando una persona realmente se desarrolla espiritualmente y no se queda quieta, tarde o temprano le llega la comprensión de que este mundo, digamos, refleja el mundo espiritual como en un espejo, solo que con un cambio de signos y de su esencia. Y el sistema copia fractalmente estos reflejos de espejo como, digamos, un juego de sombras de una vela. Es decir, todo es exactamente lo contrario. Aquí hay fuego y allí hay oscuridad. Tarde o temprano, a una persona le llega la comprensión de que es precisamente en este juego de sombras donde reside toda la esencia y el engaño del propio sistema, toda su naturaleza ilusoria. Pero cuando una persona comprende más profundamente,
Cuando empieza a percibir a través de los sentimientos y a ver ya con ojos espirituales, quiero decir, a percibir el mundo espiritual y a ver con ojos espirituales, entonces le llega la comprensión de la esencia de todo este mundo ilusorio, de que solo son sombras de los espejos de un septón, nada más. Toda esta ansiedad material, lo que la gente llama vida, no es más que vacío. Si nos fijamos en un periodo de tiempo, para muchas personas no está claro. ¿Por qué el vacío? Después de todo, vivo, existo, ocupo un espacio determinado. Yo soy. Sí, existimos, pero solo desde nuestra propia perspectiva. En cambio, si miramos desde una perspectiva de al menos 1.000 millones de años, ¿ha vivido o no una persona? Si miramos desde la perspectiva de al menos una galaxia, ¿ha existido esa persona o no? Después de todo, una galaxia es enorme. Hay miles de millones de planetas en ella. Mientras que una persona terrestre solo vive en un pequeño planeta abandonado, muy distante, en un espacio pequeño. Todo depende del lado desde el que se observe. Cuando una persona se libera espiritualmente, se convierte en un ángel y es reconocido por todo el mundo espiritual ilimitado. Es imposible no notarlo. Y he aquí la paradoja. Es una paradoja solo para la materia. Que un pequeño, diminuto, imperceptible pequeño humano que existe solo por un corto periodo de tiempo, al ganar la vida, al liberarse de la esclavitud de ese mismo sistema, se convierte en un ángel que trae alegría a todo el mundo espiritual, a un sinfín de seres semejantes. Pero no viene como esclavo, viene como igual. Ese es el punto. La esclavitud y el mal solo existen aquí porque aquí existe lo que se llama muerte. Todo comienza a partir de esto. Y exactamente aquí hay unidad y lucha de opuestos. Deseos de poder, de codicia y de todo lo demás. E incluso la mejor persona, la más dulce, la más amable que conozcas, si te metes en su cabeza, le vienen los mismos pensamientos que a ti. Y quiere lo mismo que tú. La única diferencia es que tú quieres té, mientras que él quiere café. Tú sueñas con un Mercedes, mientras que él sueña con un Volga, o no necesita un Volga. Quiere una cebra para él. ¿Qué más da? La cuestión no está en las cosas ni en sus nombres. El punto es que todos buscan, me refiero a todos los que viven de acuerdo al dictado de su conciencia, o todos los esclavos del diablo, buscan una cosa: establecerse mejor en este pequeño mundo tridimensional y soñar con aquel mundo. Es decir, sentarse y soñar y creer que llegará. Pero no importa cuánto creas, no vendrá a menos que tú mismo vayas hacia él. Si quieres el amor de Dios, aprende a amar y lo recibirás, pues el que ama no puede ser rechazado porque ya está ahí. Igor Mikhailovich, para muchas personas una pregunta bastante importante es ¿qué significa Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? La pregunta es interesante. A muchos les preocupa lo que significa, a imagen y semejanza. Para una comprensión más profunda, creo que es mejor tocar un poco, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro del Génesis, su primer capítulo, donde se dice cómo después de la separación de la luz de las tinieblas, después de la creación del mundo, Dios decidió crear a un ser humano. Y como sabemos, sucedió en el sexto día de la creación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. También hay una referencia muy interesante en ella de que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué significa a nuestra imagen y semejanza? Ya hemos sacado este tema más de una vez en debates y otras transmisiones, porque mucha gente interpreta esto literalmente, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí hay tal discrepancia, como siempre, en la conciencia. Dios creó a su imagen y semejanza. La conciencia se percibe a sí misma como imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, se dice: Dios es espíritu. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos, que Dios es espíritu. Por lo tanto, Él creó a un ser humano a su imagen como un ser espiritual. Y en un ser humano, lo que es semejante al mundo espiritual es espíritu
o lo que llamamos personalidad. Sin embargo, la personalidad, no es material, es espiritual. Por lo tanto, la imagen y semejanza no es otra cosa que el componente espiritual de un ser humano. Y en muchas otras religiones trataron de explicar que un ser humano es una especie de espíritu, nacido del espíritu. Y que Dios creó al ser humano 2 veces, como usted ha mencionado. Sí, Dios creó al ser humano 2 veces. Aquellos que realmente buscan y aspiran de verdad al conocimiento espiritual, y no solo se limitan a creer al dictado de su conciencia en todo lo que es aceptable para el sistema, sino que experimentan sed interior. Aquellos, por regla general, buscan no solo en una religión, sino donde quiera que se mencione a Dios. Y creo que más de una vez han encontrado información de otras religiones más antiguas, como por ejemplo el zoroastrismo, del que hemos estado hablando. Que una vez los seres humanos fueron seres incorpóreos, no tenían carne. Ellos maduraban, se convertían en aquellos que, por ejemplo, en la religión moderna, son llamados ángeles y se iban. Entonces eran espíritus invisibles, incorpóreos. Por supuesto, hoy en día la gente entiende la comparación con los ángeles, mientras que en la antigüedad las asociaciones de tridimensionalidad eran más claras para la gente. Por ejemplo, relacionadas con plantas locales, animales o algo más, es decir, lo que veían y percibían en la vida cotidiana. Si consideramos, por ejemplo, el mismo zoroastrismo, la imagen de las primeras personas, un hombre y una mujer, subrayo, como un solo ser invisible, se comparaba asociativamente con un noble ruibarbo. Es una planta que crecía en los lugares donde se originó la propia enseñanza. Es una planta de 2 metros, cuyo tronco se asemeja a 2 serpientes entrelazadas. Bueno, ustedes han visto a menudo este símbolo. Sí, este símbolo en forma de 2 serpientes entrelazadas, caduceo, se utilizaba a menudo en la antigüedad en diferentes culturas como símbolo de nacimiento, consentimiento, movimiento universal, como símbolo de armonía de los 2 principios en el ser humano, yin y yang. Antes se utilizaba como atributo de los dioses, en los báculos de los sacerdotes. Y hoy el caduceo es conocido como uno de los símbolos de la medicina. Sí, pero aquí hay otro punto importante que me gustaría mencionar. ¿Por qué se ha dado esta comparación? ¿Y por qué el entrelazamiento de los principios masculino y femenino? Es ahora, en la materia, que tenemos un hombre y una mujer. Sin embargo, las primeras personas eran asexuales al igual que un ángel. Un ángel no tiene carne. Un ángel no tiene género. Y esto hay que entenderlo. Anteriormente, estos, principios masculinos y femeninos estaban fusionados en un solo ser. Por eso se decía que las primeras personas eran como una planta de ruibarbo, es decir, un hombre y una mujer eran una sola criatura, entrelazada, y Far de Ahura Mazda, es decir, Far de Dios, se extendía por encima de ellos, es decir, estaban en el amor de Dios. Por cierto, los primeros dioses del antiguo panteón chino, Fuxi y Ñuba, fueron representados de la misma manera. Que se mencionan en el libro Alatra. Sí, y por elección, precisamente por elección humana. ¿Qué hizo Dios? Los hizo materiales. Como se dice en las leyendas del zoroastrismo, ambos se transformaron de la imagen vegetal en la imagen humana, y Far, como espíritu, entró en ellos. Como espíritu. De nuevo, se transformaron de una imagen en otra. Sin embargo, la esencia principal de ellos no estaba en las imágenes, sino en el núcleo espiritual, es decir, en su componente espiritual. Sin embargo, aquí ya vemos y leemos ecos de la conciencia. De todos modos, lo que se dice hoy en día, la comparación con el ruibarbo y similares, era una simple comparación. Pero de nuevo, en una enseñanza más antigua, se dice que después de adquirir la materia, seguían siendo su esencia. Es decir, no había hombres ni mujeres en la primera etapa inicial. Esto también es interesante. Y así, como dije al inicio, los principios masculino y femenino estaban fusionados en un solo ser. Es decir, tal fenómeno como la androginia del primer humano era inherente, lo que significa unidad, una combinación del género masculino y femenino en una persona. Tal hermafroditismo, es decir, la capacidad de fecundar cuando en un organismo se desarrollan tanto óvulos como espermatozoides, es decir, tanto un tipo de células germinales como el otro. Este fenómeno también es común en el mundo animal. La analogía se ha mantenido.
Es muy interesante que en la Biblia, en el capítulo 5 del libro del Génesis, se menciona precisamente que Dios creó al hombre, varón y hembra, y les puso por nombre Adán. Y a continuación se dice que Adán engendró un hijo. Sin embargo, es ahora que consideramos erróneamente basándonos en las traducciones que Adán es un hombre. Sin embargo, en realidad, en el idioma original, cuando esta palabra se utiliza sin artículo, no representa un nombre propio como nombre masculino, sino que sirve únicamente como designación de un humano en general, es decir, es igualmente aplicable tanto a un hombre como a una mujer. Este es un punto significativo. Más tarde, sin embargo, Dios aprobó tal diferencia de género y se dividió a la gente en hombres y mujeres para que la gente tuviera, digamos, bueno, digámoslo directamente, para complicar el camino al hogar. ¿Por qué se ha hecho esto? De nuevo, para algunas personas surgirá un malentendido en la conciencia. ¿Por qué complicar el camino al hogar? Después de todo, Dios, por el contrario, debe proteger a sus hijos. Responderé con una analogía de la tridimensionalidad. Nosotros enviamos a nuestros hijos a estudiar y nos preocupamos de que nuestros hijos no solo terminen la escuela, sino que también adquieran alguna profesión, logren algo en la vida, que se conviertan en buenas personas, al menos a nuestro entender. Cada uno tiene su propio entendimiento de lo que es una buena persona. Bueno, para que se conviertan en buenas personas y se encuentren a sí mismas en la vida. No es exactamente así, pero aproximadamente. Y de nuevo, todo esto fue a petición de esas mismas personas, porque las primeras personas, según el zoroastrismo, esas mismas pidieron carne para que fuera posible superar ciertas dificultades y alcanzar merecidamente el amor de Dios. Bueno, esto fue exactamente lo que creó obstáculos y también sirvió de razón para la creación del mundo material y la creación de la carne. Más tarde hubo una división final de esta carne en un hombre y una mujer. Y entonces comenzaron las sustituciones del concepto de amor verdadero por el amor humano. Y como sabemos, el amor humano es temporal. Un ejemplo sencillo de cómo la conciencia juega con las personas. Hay amor entre un hombre y una mujer. Se aman, pero piensan en otros y desean a otros. ¿Es esto amor? Por supuesto que no. Así es como empezó todo. Pero todo esto crea ciertas dificultades y da una cierta herramienta a la conciencia. Como apareció un cuerpo, apareció la conciencia. Como los cuerpos se dividieron, surgió una mayor preocupación de la conciencia por su otra mitad. Pero, de nuevo, ¿es realmente su mitad? Apareció el mito de que es necesario encontrar la otra mitad, que definitivamente existe, etc. Así, el ruibarbo corretea y busca su segunda parte. Es interesante, por supuesto. En general, las leyendas no son todas vacías. Hay mucho significado en ellas. Simplemente hay que saber entenderlas. Sí, y es muy interesante también teniendo en cuenta lo que usted nos dijo antes, que hay más fuerzas de Alat en una mujer, pero ella es menos estable, mientras que un hombre es más estable, pero hay menos fuerzas de Alat en él en comparación con una mujer. Aquí, por supuesto, la cuestión no es quién tiene más o menos de qué. Estas competiciones en pensamiento son juegos de la conciencia. En realidad, cada persona tiene suficiente de todo. Si invierte su atención racionalmente, la cuestión aquí está en algo diferente. ¿Hacia dónde tú rediriges estas fuerzas de Alat con tu atención? ¿Qué multiplicas en ti? ¿La muerte o la vida? Sí, esto es realmente interesante. Y saben, ahora entiendes más profundamente cómo tu propia conciencia en gran medida complica tu vida, cómo la conciencia genera una multitud de pensamientos consumistas, negativos, peleas entre personas, entre un hombre y una mujer, y por qué en general no hay sentimientos verdaderos y profundos en las relaciones entre ellos. Comprendes cómo la conciencia seduce y desconcierta a las mujeres con lo externo, desviando la fuerza de su atención del verdadero amor, de la verdadera fuente que está dentro de ellas mismas. Cómo la conciencia las sumerge en sus mentiras, en su astucia, en el engaño, en la acumulación de polvo, en algunos falsos objetivos y simplemente les hace desperdiciar la vida en estas ilusiones. Porque si echamos un vistazo de qué vive una mujer en sus pensamientos, en qué malgasta su vida, en la magia, en la búsqueda del amor exterior, en su pérdida y retorno, en la enemistad y la brujería, es decir, pura magia. Y los hombres
Tienen sed de amor, pero incluso aquí la conciencia, de nuevo, le da vuelta a todo en su propio beneficio. Te impone este juego en la tridimensionalidad cuyo resultado es el vacío y la decepción en todo. La conciencia empuja a los hombres al egoísmo insatisfecho, a la envidia, a la competición constante en busca de importancia, a determinar quién es más fuerte, quién es más genial, quién es más rico. Al final, ¿a qué conduce todo esto? A la agresión, guerras y sufrimientos. Y su conciencia trata a las mujeres de la misma manera. Simplemente les impone el pensamiento de que deben poseer a una mujer como una cosa, es decir, no amarla, no estar en armonía con ella, sino exactamente poseerla como una cosa, es decir, la esclavización de la naturaleza divina por la conciencia. Y comprendes que antes vivías solo así, al dictado de la conciencia, que constantemente exigías algo de los demás para ti. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Fue realmente para ti? Y tú mismo sufrías por ello. No conocías este amor de Dios interior y no lo cultivabas en ti. Es decir, en la creación del ser humano hubo dos etapas principales, la etapa del nacimiento espiritual y la etapa de las transformaciones en la materia. Ahora voy a parar un momento y expresar los pensamientos que acaban de sonar en mi cabeza. Pensamientos del sistema, cuando trató de imponer su respuesta final ya hecha, y casi expresé que hubo dos etapas principales, antes de la creación de la materia y después. Así siempre intenta engañar y colar en primer lugar el pensamiento sobre su supuesta superimportancia. Siempre trata de atiborrar la importancia de la materia, borrando la importancia de lo espiritual. Y una vez más me convenzo de lo importante que es controlar exactamente lo que dices, lo que tú quieres decir y no tu conciencia. Sí, y como dijo Igor Mikhailovich, hablar desde la conciencia y transmitir desde el espíritu son cosas completamente diferentes, porque la conciencia siempre quiere ser un socio de la personalidad y peor aún, un dictador. Pero la personalidad no es un socio, no es un esclavo de la conciencia. La personalidad es el amo, es el que paga con su atención por toda esta presentación de la conciencia. Es el responsable de los resultados. Cuando sabes esto, es muy fácil ser tú mismo y no tener miedo de exponer tu conciencia. Sí, debes ser honesto contigo mismo, honesto en la práctica. Sí. Entonces, en la creación del ser humano hubo dos etapas principales, y el punto clave era precisamente el de la elección humana, la elección de servir al mundo espiritual, incluso estando encerrado aquí, en la materia. Totalmente cierto. Al principio las personas nacían como, digamos, pequeños angelitos. Crecían, se desarrollaban y pasaban a formar parte del mundo espiritual. No conocían el sufrimiento, no conocían el mal. Era alegre y maravilloso y bueno, pero la gente eligió precisamente el camino difícil. En el zoroastrismo está bien dicho que tomaron una decisión. Subrayo, la gente tomó la decisión de oponerse al mal mientras estaban en los cuerpos, es decir, adquirir materialidad. Sí, esta leyenda se menciona en los libros sagrados del zoroastrismo que una vez Dios preguntó a la gente si debía protegerlos de Ahriman, o si ellos mismos, ya en una envoltura corporal, en una forma corporal, podían luchar y derrotarlo, después de lo cual se volverían inmortales, y la gente eligió lo segundo. Esta es la elección de la gente misma. Quisieron oponerse a Ahriman estando en cuerpos, comenzar bajo su dominio, comenzar con la dualidad. Esta es una elección seria para que los ángeles, y ya no los angelitos, vinieran al mundo espiritual. Esto fue llevado al mundo material, donde las personas nacían, se desarrollaban y luego elegían conscientemente que necesitaban ir al mundo espiritual. Y esto es interesante y alegre, cuando los ángeles vienen. Es maravilloso.
Y aquí también hay un punto interesante que en los libros sobre ese mismo zoroastrismo se dice que el dios del bien, Ahura Mazda, hizo sus creaciones precisamente en forma de seres espirituales, o más precisamente, creó imágenes espirituales de todas las criaturas, y solo entonces creó el mundo material y dio una apariencia corporal a lo que había creado, y que sus creaciones, encarnadas en una forma corporal, podrán vencer a Ahriman y al mal que generó, y que los principales luchadores contra Ahriman son precisamente las personas mismas. Sí, otro de esos puntos clave que también se señalan allí es que la victoria solo es posible con la participación activa de la propia persona, que la persona debe recordar que viene del mundo espiritual, que es un ser espiritual y no terrenal, y que precisamente los asuntos espirituales son mucho más importantes que los terrenales. Absolutamente cierto. Se señala que Ahriman desea mucho ocultar a las personas lo que realmente les sucederá si siguen sus intenciones, es decir, ocultar el castigo por los pecados y el fin de las cosas. En cuanto a Ahura Mazda, él, por el contrario, desea mucho ser reconocido. Él está abierto a todos. Y lo que también es interesante, se menciona que una persona ya al llegar a la edad de 15 años debe saber la respuesta a la pregunta de a quién pertenece, a Ahura Mazda o a Ahriman. La edad de 15 años se especificó más tarde debido al retraso en el desarrollo de algunas personas, pero en general, inicialmente, era de 11 o 12 años. A la edad de 11 o 12 años, una persona ya tenía que hacer su elección final. ¿A quién sirve? ¿Está asociado con el impulso? Sí, esto se debe al impulso secundario y una persona ya hacía una elección independiente. ¿Con quién está? ¿Con Ahura Mazda o con Ahriman? Si nos fijamos, muchas religiones afirman o mencionan que el diablo es astuto e invisible, que se esconde de los ojos, y basta con desenmascarar al diablo para que pierda su poder. En realidad, aquí hay un significado profundo. Ya hemos hablado del trabajo de la conciencia y demás. Cuando una persona comienza a darse cuenta y a comprender que la conciencia le juega una broma cruel, y resulta que una persona no tiene voluntad propia, sino que solo ejecuta la voluntad del mundo espiritual o del sistema del mundo material, entonces puede elegir la voluntad de quien ejecutar. Y aquí también me gustaría tocar un punto. Ya lo mencionamos, bajo ninguna circunstancia un ser humano es esclavo de Dios. Solo puede convertirse en esclavo de su conciencia, es decir, una persona es libre de elegir a quién servir, Ahriman o Ahura Mazda, o hablando el lenguaje habitual de los tiempos modernos, Satanás o Dios. ¿A quién sirve? Si sirve a Ahriman, Satanás, en este caso, se convierte en esclavo, pero si sirve a Dios, se vuelve libre. Sabe, en un momento dado, esta información me tocó muy profundamente, que todo comenzó y sucedió exactamente por elección humana. Después de todo esto es precisamente el verdadero heroísmo. Por supuesto, es difícil para la conciencia comprender toda la importancia y el significado de lo que está sucediendo. Al fin y al cabo, te encuentras esencialmente en la retaguardia del enemigo humano, porque tú, como personalidad, estás encerrado en una estructura con un cuerpo material, con una conciencia activa, y encima de eso estás rodeado por el sistema artificial por todos lados. Es decir, estás dentro de lo muerto y solo tu alma te conecta con tu hogar, con lo vivo. Y de hecho, debes amar infinitamente el mundo de Dios para tener esta enorme fuerza del espíritu para resistir al sistema mientras estás encerrado en él, para servir al mundo espiritual aquí, en este infierno, para volver al hogar con una victoria interior, madura y verdadera. Sí. Igor Mikhailovich, usted ha señalado muy correctamente que las leyendas antiguas no son tan simples como parecen a primera vista. Absolutamente cierto. Tanto en el zoroastrismo como en el cristianismo tomemos incluso historias sobre el hecho de que Dios creó al ser humano 2 veces. Ahora estamos examinando este tema.
¿Y qué es lo que vemos? Aquí también, digamos, para las conciencias inquisitivas que están impulsadas por la curiosidad no del sistema, sino de la personalidad, daré una pequeña pista de que en la Biblia se describe que después del séptimo día, vuelvo a subrayar, el séptimo día, cuando Dios descansó. Y, como ya hemos mencionado antes, hay 6 dimensiones para la conciencia humana. Hay una pequeña pista aquí para aquellos que piensan. Hay 6 dimensiones en las que puede existir la conciencia o el propio sistema. En la séptima dimensión ya no puede existir. La séptima dimensión ya es una salida más allá del mundo material, más allá del sistema. Así, en la Biblia está escrito que Dios reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Es decir, descansó de la creación del mundo. Y después del séptimo día, ya en el octavo día, como resulta, hay una descripción de la creación del ser humano por Dios. Por lo tanto, fue la segunda vez que lo creó. Pero aquí ya está escrito de una manera completamente diferente. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Cualquiera puede abrirlo y leerlo. Es decir, la primera vez Él creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al que era incorpóreo. Era un ser espiritualizado, no material. Y solo era cuestión de tiempo. Maduraba, se fusionaba y se iba cuando ya estaba maduro. Pero aquí vemos que en el octavo día Dios formó al ser humano del polvo de la tierra. Y mucho se asocia con el octavo día. Nos encontramos con un fenómeno muy interesante. Si nos alejamos de la Biblia como versión actualizada de las religiones antiguas, y nos basamos un poco en las religiones antiguas, aunque esto permaneció también en las religiones posteriores, por ejemplo, tanto en el cristianismo como en el islam, y en muchas otras religiones. Está bastante desarrollado en el judaísmo. ¿Por qué se daba el nombre a una persona exactamente el octavo día? Y así sucesivamente. Sí, muchas naciones han conservado leyendas y acciones sagradas relacionadas precisamente con el octavo día después del nacimiento de una persona. Absolutamente cierto, porque precisamente en el octavo día un alma entraba en un cuerpo humano como un recipiente y la personalidad se formaba. Y de aquí vienen estas palabras que el Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida, significando la creación de la personalidad. Cuando llegó el alma. Sí. Entonces la personalidad estaba madurando mientras estaba en un cuerpo humano y debía fusionarse con el alma. Es decir, mientras estás dentro de lo muerto, dentro del propio sistema que está puesto en contra de todo lo divino, mientras estás encerrado en una parte de este sistema, tú como personalidad, como espíritu vivo, permaneces impecable en la dedicación, en el servicio al mundo espiritual, en multiplicar el amor espiritual incluso aquí estando en tales condiciones. Y aquí está precisamente el heroísmo. ¿Por qué sucedió exactamente así? También hay lógica para la mente en esto, porque un ser vivo que lucha por la vida, que pasa por adversidades, realiza una cierta hazaña, vence al diablo, gana su Armagedón y gana la vida. Y viene un ángel maduro. Es decir, se convierte realmente en un acontecimiento que se refleja en toda la infinidad del mundo espiritual. Así, dentro de lo inevitablemente muerto, te vuelves eternamente vivo. Igor Mikhailovich, acabamos de hablar de la creación de las primeras personas, y sería muy interesante arrojar luz sobre otra cuestión muy importante. En diferentes religiones esta cuestión se llama la caída del primer humano, mientras que en el cristianismo se llama pecado original o pecado ancestral. Bueno, y de aquí surge una pregunta inquietante para una persona pensante. ¿Soy pecador de nacimiento debido al hecho de que las personas son inicialmente pecadoras como la raza humana? ¿Soy yo inicialmente pecador o, por ejemplo, son pecadores mis hijos o bebés si aún no han hecho nada malo? En pocas palabras, ¿qué sabe un laico sobre esta cuestión? Lo que está escrito en el tercer capítulo del libro del Génesis, que el pecado, la caída, fue cometido por la primera pareja humana, Adán y Eva, en el paraíso, cuando fueron tentados por el diablo y probaron del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, o como también se le llama árbol de la vida y de la muerte.
Como resultado fueron expulsados del paraíso y se convirtieron en seres mortales, por lo que más tarde todas las personas se convirtieron en pecadores. Hoy en día existen muchas interpretaciones diferentes de esta leyenda del libro del Génesis. ¿Qué asusta y oprime al creyente? El hecho de que es pecador de nacimiento, que tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Qué ha oído en la Iglesia? Que la purificación, la liberación del poder del pecado original, se produce en el sacramento del bautismo. Es un ritual que se considera como un nacimiento espiritual de un ser humano, en el cristianismo, lo que significa que en cierto modo muere formalmente para la vida pecaminosa y ya nace a una nueva vida bendita. Y precisamente gracias al bautismo se le concederá la libertad de la tiranía del diablo. La gente cree en esto, pero no va más allá de la creencia en la mayoría de los casos. Por regla general, la gente confía en el ritual, pero no en su transformación personal, no en el trabajo interior sobre sí mismos. Entre los teólogos de diversas organizaciones, denominaciones y tendencias, tampoco hay una opinión única sobre esta cuestión. Todos se remiten simplemente a sus autoridades, a los que hablaron sobre este tema, a lo que dijeron y cuándo. ¿Es pecador el ser humano de nacimiento? De hecho, Jesús no lo dijo la gente. Pecado original es un término puramente teológico en el cristianismo. Se introdujo 400 años después de Jesús, en la época en la que el cristianismo adquirió el estatus de la religión estatal. En general, como siempre, la gente parece dar vueltas alrededor de la verdad en círculos. Solo cuando intentan comprenderla con la mente surge esta eterna disputa sobre dónde debe ir propiamente una coma, como usted ha señalado correctamente. Hablando de pecado, es importante entender que un ser humano es inicialmente libre y no hay pecado en él. Un ser humano, quiero decir como personalidad. ¿Qué es el primer pecado? En diferentes religiones, a menudo, encontramos que un ser humano es inicialmente pecador, y aquí es necesario averiguar qué es el pecado. Sí, la cuestión es que el concepto del pecado cometido por el primer humano y de su caída también está presente en leyendas de otras religiones, por ejemplo en ese mismo zoroastrismo. Pero volveremos a ello más adelante. Realmente nos gustaría mucho llegar al fondo de cómo es en realidad. El primer pecado es, en realidad, ese momento del primerísimo pecado, cuando un ser humano como personalidad creyó a su conciencia. Es la primera creencia en una mentira. Esto es exactamente lo que es el primer pecado. Cuando fue seducido por la conciencia, cuando él como personalidad fue seducido por las ilusiones de la conciencia, por algo material. Bueno, y a continuación podemos simplemente decir que un ser humano como personalidad inicialmente no es pecador. Pero entonces surge una pregunta. Si un ser humano como personalidad no es pecador, ¿por qué pasa al estado de subpersonalidad? O hablando en el lenguaje de la religión, ¿por qué acaba en el infierno si no es pecador? Pero aquí existe tal concepto como inacción. Un ser humano como personalidad viene a este mundo para liberarse del mundo material y fusionarse con el mundo espiritual. Es decir, para entrar en el mundo espiritual como un ser maduro. Sin embargo, su inacción como personalidad, cuando una persona vive por el mundo de la ilusión y pone toda su atención en las ilusiones de la conciencia, en su naturaleza insaciable e ilusoria, no se puede llamar de otra manera. Simplemente desperdicia su vida. Y ella es, digamos, como el óvulo de una mujer que resultó no estar fecundado. Lo mismo ocurre con la personalidad. Si no está fecundada, se convierte en una subpersonalidad. Por supuesto, continúa su existencia, ya que nadie anuló la ley de conservación de la información. Y mientras haya energía, mientras haya un portador, la información existirá. Por lo tanto, una persona permanece exactamente en la fase de la subpersonalidad. Pero el pecado como tal deja de existir tan pronto como un ser humano como personalidad. Su rayo se libera de la esclavitud de la conciencia. Una persona ya comienza a existir independientemente. No permitirá nada malo. Pone su esfuerzo principal y toda su atención precisamente en el mundo espiritual. Primero en la búsqueda de este camino. Y más tarde en estar en este estado hasta ganar la vida. Así que el pecado como tal es un concepto relativo y en su mayor parte ha sido impuesto a la personalidad. Todo es simple. En realidad todo es simple, muy simple. Hay la conciencia, hay la personalidad.
Hay el alma como conductor o, digamos, como medio de transporte. Puede llamarse así. Si la personalidad ha logrado unirse, es decir, si la personalidad se ha liberado del poder de la conciencia y se ha deshecho de sus grilletes, ha visto la realidad y ha sentido el mundo espiritual. Y habiendo sentido el mundo espiritual, uno ya no quiere alejarse de él. Sí, esto es realmente sencillo y es muy fácil entenderlo incluso después de leer, por ejemplo, en la ortodoxia, que inicialmente un ser humano no tenía experiencia de estar en un estado sin gracia, que la caída como tal es una pérdida del estado elevado y dichoso de estar con Dios. Es una pérdida de la vida en Dios. Mientras tanto, esta dicha está asociada a la presencia de la gracia del Espíritu Santo en el ser humano desde la misma creación, y que el Espíritu actuaba en los profetas, y les enseñaba, y estaba dentro de ellos y se les aparecía, y el Espíritu habitó en Adán cuando quiso, y Adán conoció la dulzura del amor de Dios. Sí, y que el Espíritu Santo es amor y dulzura del alma. Aquel que ha llegado a conocer a Dios por el Espíritu Santo anhela insaciablemente al Dios vivo día y noche. Sí, y esto también explica por qué la muerte fue el resultado de alejarse de Dios. Cuanto más se alejó una persona de Dios, más se acercó a la muerte. Sí, cuando una personalidad está en la esclavitud de la conciencia, vive por la ilusión, precisamente una ilusión impuesta. Esto puede llamarse un estado de pecaminosidad y, por supuesto, nadie podrá expiar tu pecado mediante oraciones. Nadie podrá perdonártelo hasta que tú mismo te alejes de él. Un ejemplo sencillo. Tomemos la antigüedad. Una persona está en la esclavitud de un faraón. Se encuentra con otro esclavo y ese esclavo le dice, tú no eres esclavo, eres libre, puedes ir donde quieras. No prestes atención a los grilletes. El hecho de que puedas caminar estrictamente dentro de un área definida, bueno, ¿qué más da? Después de todo eres libre. Confórmate con lo que tienes, alégrate y alaba a tu amo, porque precisamente para los esclavos su amo es Dios. Puede hacer lo que quiera con sus vidas, pero de nuevo, aquí por vida solo se entiende existencia temporal. Por lo tanto, piensen por ustedes mismos. Sí, los esclavos no conocen a Dios, por eso son esclavos. Perciben a su amo como Dios. Saben, también quería compartir un momento de mi infancia. Por supuesto, en la sociedad moderna no es común hablar de los sentimientos de la infancia porque la conciencia impone un cierto juego de imagen, de autoridad, de ser bueno. Algunas historias y cuentos sobre uno mismo, en opinión de la conciencia, pueden arruinar tu reputación, pero, para ser honesta, simplemente me cansé de vivir según sus reglas. Cuando aceptas por ti mismo que la verdad es más valiosa para ti, se hace fácil expresar la forma en que funciona. Así que en mi infancia realmente sentía en mí una inclusión de algo malo, de esta pecaminosidad, por así decirlo, que había algo del principio animal. Y yo quería ser buena, pero este mal me presionaba constantemente y quería evitar este estado en mí, pero era muy intrusivo. Sin embargo, por aquel entonces no entendía por qué ocurría así. Has planteado correctamente la cuestión. De hecho, en la infancia, especialmente a la edad de 5 a 6 años, o un poco más, hasta los 10 u 11, la gente siente una especie de dualidad. Sienten que la conciencia se les impone. Sienten que no lo quieren, pero se les impone. No quieren tener miedo, pero tienen miedo. No quieren hacer el mal ni engañar, pero engañan. Comprenden que algo dual se impone en ellos, pero cuando no se les habla de la personalidad, cuando es una información oculta para ellos, la personalidad pierde fuerza para resistir a la conciencia. No comprende cómo alcanzar esta santidad, alcanzar esta libertad. ¿Y qué es la santidad? Es, en primer lugar, la libertad de los grilletes de la conciencia. Es exactamente lo que es la expiación del pecado. La expiación del pecado es precisamente el rechazo de la dictadura de la conciencia, cuando te conviertes en una persona verdaderamente libre, es decir, en una personalidad independiente del mundo material. Muchos dirán, pero ¿cómo no vas a depender del cuerpo? El cuerpo depende y la conciencia depende, mientras que la personalidad solo está aquí temporalmente. ¿Qué es más importante? Merece la pena reflexionar sobre ello. Sin embargo, esto no significa que uno deba detener, digamos, cualquier comunicación con su conciencia.
Absolutamente no. Cualquier aspiración a acelerar el proceso proviene de la conciencia. Solo la conciencia puede dictar a una persona que se suicide. O, por ejemplo, ahora irás a Dios. Simplemente acuéstate, no hagas nada, no comas, no bebas, mañana morirás. Solo reza y llegarás a Dios. No llegarás a ninguna parte. Te convertirás en una subpersonalidad. ¿Por qué? Porque en realidad el camino hacia Dios es precisamente el trabajo de la personalidad. Es una aspiración. Si recoges una fruta verde, estará verde. Todo tiene que madurar y llegar a tiempo. Aquí ocurre lo mismo. Otra cosa es que para algunos la maduración es más pronto, para otros más tarde. Pero el tiempo que se da para quedarse aquí, incluso si una persona aprendió mucho, tiene derecho a irse. Empezó a vivir, la fusión ha sucedido, pero estará aquí de todos modos. ¿Por qué? Para servir al mundo espiritual, porque esta es una necesidad. Mientras que si no tienes necesidad de servir, significa que no tienes comprensión del mundo espiritual, comprensión de esta importancia. No hay integridad, por lo tanto es una ilusión de la conciencia, solo otra ilusión. Muchas personas tienen un entendimiento de que están cerca de la verdad, pero la conciencia teme realmente a los hechos y a la práctica. Por cierto, también es interesante cómo se menciona con respecto al primer pecado de la gente en el zoroastrismo. Hoy se ha mencionado la creación de la primera pareja de personas a partir de un ruibarbo, lo que está escrito en la leyenda del capítulo 15, la naturaleza de las personas del libro sagrado del zoroastrismo, creación primordial, Mundashini. Es interesante que según esta leyenda, cuando las personas se transformaron en una imagen humana, es decir, cuando adquirieron materialidad, un cuerpo, ¿por qué seguían viviendo en su interior? Por lo que realmente eran en su espíritu. Vivían por la alegría en el amor de Dios, por este estado de gracia espiritual como fuente de su verdadera vida. Según la leyenda, Dios en el zoroastrismo se llamaba Orsmaz. Es la abreviatura de Ahura Mazda. Dijo a la primera pareja humana que se llamaban Mashiach y Mashiana. Ahora simplemente citaré ciertas partes. Os he creado por el más perfecto y mejor de los motivos. Realizad honorablemente el acto de fe. Pensad buenos pensamientos. Hablad buenas palabras. Haced buenas obras y no adoréis a los devas. Y al principio ambos pensaron de esta manera, que van a pensar uno del otro que era un hombre para él. Y lo primero que hicieron, pensaron de esta manera. Y las primeras palabras que dijeron fueron: Orsmaz creó el agua, la tierra, las plantas, los animales, las estrellas, la luna, el sol, y todos los bienes cuyo origen y frutos provienen de la manifestación de la rectitud. Luego hay un momento importante en la historia. Después el adversario se apoderó de sus pensamientos y corrompió sus pensamientos. Y exclamaron: el espíritu maligno creó el agua, las plantas, los animales y todas las demás cosas que se nombraron. Este falso discurso fue pronunciado bajo la influencia de los devas, y el espíritu maligno encontró su primera alegría en ellos. A causa de este falso discurso, ambos se volvieron pecadores y sus almas permanecieron en el infierno hasta la encarnación final. Ellos creyeron en la conciencia. En este caso, si tomamos el zoroastrismo, en el que se trata de que la gente pensó mal o pensó en cosas malas, y Arimán se regocijó de su pecado, es decir, se contrapusieron a Dios, al mundo espiritual. Pero esto quiere decir exactamente que le creyeron a la conciencia. Sí, ellos simplemente le creyeron a su conciencia material y engañosa. Correcto. Es decir, la gente sintió, supo inicialmente como personalidades que este mundo fue creado por Dios, pero la conciencia les impuso una sustitución y le creyeron. Y dijeron en voz alta que este mundo fue construido por Arimán y le pertenece. Sí, ellos empezaron a anunciar pensamientos y deseos del sistema, que el sistema es supuestamente un creador del orden mundial. Es decir, empezaron a servir al diablo. ¿Saben? Esto me recuerda a algo. La mente universal, el absoluto, el ateísmo, la materia es primaria, el Big Bang, la autoorganización de la materia. Sí. Más adelante se cuenta utilizando el ejemplo de alegorías de la leyenda sobre la primera pareja humana, cómo ocurrió la desviación de la gente de su verdadera naturaleza espiritual y el cambio de la atención ya a los pensamientos de la conciencia. Según la leyenda, cuando bebieron la leche de la cabra de pelo blanco, Mashiach le dijo a Mashiana: mi alegría era porque no bebía esta leche, pero ahora que la he bebido, mi alegría ha disminuido y mi cuerpo ha enfermado.
Ese segundo discurso falso aumentó el poder de los devas. Es decir, invirtieron la fuerza de la atención, estas fuerzas divinas de Alat, en pensamientos sobre la salud de sus propios cuerpos mortales, sobre la materia. Sí, luego se menciona que después de que prepararon la primera comida en el fuego de la carne de las ovejas para ellos, echaron 3 puñados de la carne en el fuego y dijeron: esta es la parte del fuego. Un trozo del resto lo arrojaron al cielo y dijeron: esta es la parte de los ángeles. Un pájaro, el buitre, avanzó y se llevó parte delante de ellos, mientras que un perro se comió la primera carne. Esta es una alegoría de que en la tridimensionalidad las fuerzas de Alat ya empezaron a ser malgastadas en magia, en lo que es alimento para el sistema. Estas fuerzas no se invirtieron en multiplicar el amor y la alegría en gracia de Dios. Y luego leemos en la leyenda que, debido a la ingratitud que habían mostrado, los devas se endurecieron y ellos, Mashiach y Mashiana, empezaron a sentir el uno hacia el otro malicia pecaminosa. Se enfrentaron uno al otro, se golpearon uno al otro, se arrancaron el pelo y se arañaron las caras. Entonces los devas gritaron desde las tinieblas: hombres, honrad a los devas, para que vuestro deva de malicia descanse. Entonces se dice que Mashiach fue y básicamente realizó un ritual mágico, y a partir de eso, los devas se hicieron más fuertes, mientras que ambos, Mashiach y Mashiana, se debilitaron tanto que durante mucho tiempo no pudieron realizar lo que debían. Solo 50 años después de este momento tuvieron hijos y sus descendientes que formaron razas humanas. Así que, básicamente, el pecado de las primeras personas fue que creyeron a su conciencia y empezaron a perder la percepción del mundo espiritual a través de los sentimientos y la alegría profunda de la comunicación con Él. Simplemente empezaron a malgastar las fuerzas de Alat en pensamientos engañosos, en pensamientos sobre la salud de sus cuerpos, en deseos terrenales, en magia. De hecho, esto es lo que le sucede hoy a la mayoría de la gente. Una vez más, ¿cuál es la causa? En este caso, es la inversión de la propia fe y de las propias fuerzas en la ilusión y el engaño con la esperanza de obtener algo. Es simplemente la etapa inicial del desarrollo del sistema en el mundo humano.